El gobierno acogió algunas de las observaciones que realizó la Asamblea Nacional a la Proforma de 2023 y ofreció ajustes sobre la marcha. Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, reiteró que no habrá cambios para el precio del barril de petróleo. El estimado de $64.80 por cada barril de crudo se mantiene pese a la insistencia de la Asamblea por aumentar el valor. Oiga, cada vez que el Ecuador, desde 1973 a la fecha, ha apostado a que el precio del petróleo se va a quedar guindado alto, el precio cambia y luego resulta que el país se complica. Lo que estamos haciendo es lo correcto, en una palabra, prudencia. La Proforma Presupuestaria 2023 establece necesidades de financiamiento por $7.577 millones. Según Arosemena, ese rubro ya estaría cubierto, la mitad con deuda interna y la otra mitad con créditos de organismos multilaterales. Y dentro de ese financiamiento internacional, la mayor parte es organismos multilaterales, CAF, BID, FLARA, Banco Mundial, entre otros. En esta parte, el funcionario recalcó que se trabajará de la mano con el Fondo Monetario Internacional el próximo año, aunque sostuvo que por el momento no se piensa en un nuevo crédito a corto plazo. Probablemente cuando necesitas hacer un programa es porque necesitas recursos, pero nosotros ya tenemos financiado el presupuesto del próximo año sin contar con recursos de un potencial programa con el FMI. Entonces, no habría una razón para tener un programa para recursos para el próximo año que ya los tenemos financiados. La Proforma de 2023 en general asciende a $31.503 millones. Esto es un incremento del 3.5% frente al presupuesto de 2022. El Pleno de la Asamblea debe votar hasta la próxima semana sobre la nueva Proforma enviada por el Ejecutivo. En la votación, el Legislativo puede ratificarse en sus observaciones si alcanza 2/3 del total del Pleno. Si no lo logra, la Proforma 2023 entra en vigencia. La decisión del juez Jorge Aldaz Macías de liberar a uno de los líderes de la organización criminal más grande del país fue solo una cuestionable decisión más de los jueces de Ecuador. Quizá la más publicitada, la más sorpresiva, pero no la única de este tipo. Independencia de poderes, sí. Indiferencia de poderes, jamás. Este jueves el propio presidente de la República expuso a otro juez, al juez que liberó a alias el Gordo Luis, cabecilla de los Lobos. Señores jueces del Ecuador, la paciencia de la ciudadanía se está acabando. Este hombre que hace 7 días fue dejado en libertad por el juez Vicente Oña Atocha, a quien Lazo llamó enemigo de la seguridad pública y defensor de delincuentes, pese a que la fiscalía tampoco solicitó la prisión. Fue recapturado por la policía, esta vez con 7 kilos de cocaína, fusiles y pistolas. Aquellos malos funcionarios serán expuestos. Quienes obstruyan la justicia, en lugar de sostenerla, serán llevados ante la Corte de la Opinión Pública, donde deberán responder. La declaración de Lazo se da 2 días después de la del embajador de Estados Unidos en Ecuador, quien dijo que las bandas criminales se pelean la justicia en nuestro país. El presidente de la Corte Nacional de Justicia también reaccionó. El crimen organizado va a intentar penetrar en las instituciones del Estado. Y todavía no lo ha logrado con el sistema de justicia. Bueno, yo lo que creo es que hay algunos casos puntuales, no creo que sea todo el sistema de justicia. Además de alias Junior, líder de los Choneros y del Gordo Lucho, otras decisiones cuestionables de jueces se han dado recientemente, como la salida de prisión de Daniel Salcedo y la de Jorge Glass. No solamente debe llamarnos a la reflexión, sino que creo que debe ser para tomar decisiones por parte de quienes están a la cabeza de la función judicial. La ex fiscal general Mariana Yepes reconoce que la judicatura está teniendo una limitación. Frente a una decisión que existe de la Corte Constitucional, que le suprimió algunas funciones para hacer el control disciplinario sobre los jueces de cualquier jerarquía. Pero lejos de los cuestionamientos, ¿quién puede detener esto? ¿Quién puede hacer algo? La fiscal general también ha rechazado las decisiones de los magistrados. Desde la Corte Nacional dicen que quien se encarga de sancionar es la judicatura. Y desde la judicatura dicen que no pueden hacerlo.
Mientras tanto, las medidas cautelares, acciones de protección, habeas corpus y prelibertades llueven. Se sospecha que por amenazas o por un precio. Tras meses de trabajo y luego de la instalación de una mesa de diálogo, el Pleno Legislativo conocerá el informe para segundo debate sobre el proyecto de seguridad integral, un texto que reforma a 9 cuerpos legales y con el cual se busca hacer frente a la inseguridad que vive el país. Establece una reestructuración total del sistema de rehabilitación social, ese cambios en los procedimientos judiciales para agilitar procesos que ayuden a que no queden los delitos del crimen organizado en la impunidad. También hay políticas respecto a los menores infractores. También contamos ahora con una lista o una definición de todos los actos de indisciplina al interior de las cárceles que son penados. Es decir, es una ley extremadamente amplia. Se ha trabajado además en una política de criminalidad que establecerá una estrategia y también planes de operación. Incrementar e implementar todos los presupuestos, todas las políticas dirigidas a combatir la criminalidad. Dentro de esto se encuentra la rehabilitación social. Se le está dando la rectoría de la política criminal al Ministerio de Relaciones Humanas y esta política criminal se constituye en una herramienta importante para entender el delito y combatir el delito. El texto además reforma varios artículos del Código Integral Penal, como el aumento de penas en algunos delitos. Se han aumentado algunas penas, como por ejemplo en el tema de robos, por ejemplo, robos con agravante incluso, pero pues vamos a ver, estamos haciendo la propuesta, vuelvo y repito, estará pendiente también de lo que se haga ya en el debate del Parlamento. A través de esta ley lo que garantizamos es que las instituciones puedan cumplir de mejor manera su rol para enfrentar a la delincuencia. Ahora, tras la aprobación de este informe, el Pleno sesionará este domingo para el debate y posterior votación. Y en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no hubo los votos para el archivo del juicio político a la exministra de Salud, Ximena Garzón. Ahora el proceso pasa al Pleno de la Asamblea para que se defina si es que la enjuician o no. La recomendación de la Comisión de Fiscalización dentro del juicio político en contra de Ximena Garzón fue el archivo, según los legisladores, porque no había sustentación necesaria para definir que la exministra de Salud incumplió sus funciones. En mi criterio en particular, no existen muchos motivos confirmados, pero sí existía en parte causal de incumplimiento. Por esa razón yo me abstuve. Sin embargo, me ha sorprendido mucho el voto del correísmo. De lo que yo conozco, el correísmo estaba de acuerdo con la abstención y a última hora decidió cambiar su voto. Y sí, no hubo los votos para su archivo y ahora deberá presentarse un informe de posiciones para que el Pleno decida lo que no pudo hacer la Comisión de Fiscalización. El oficialismo dice no hubo incumplimiento de funciones de Garzón. Porque los hechos alegados por los dos interpelantes fueron hechos suscitados antes de la gestión de la exministra Garzón, con lo cual no se habría configurado este incumplimiento de funciones. Ricardo Barnegas, uno de los dos solicitantes de este juicio, dice que explicará en el Pleno las causales para llevar a Garzón a juicio político. Una de ellas es el desabastecimiento de medicamentos en la red pública de salud y además de la compra de medicinas. Los ecuatorianos han estado tomando pastillas cuyos contenidos químicos no corresponden a lo que tiene que tener la pastilla que uno se toma. Los partidos políticos que dicen que no se puede llamar a juicio político cuando se está demostrando documentalmente y con testimonio los incumplimientos y cómo se han violado las normas, es porque están protegiendo a los que están distribuyendo las medicinas desde el año 2012. Vanegas dice que de no haber los votos en la Asamblea, igual seguirá con el proceso en la Fiscalía, donde ya ha presentado una denuncia penal en contra de Garzón. Los carteles de la droga se pelean por el control de los jueces, ha dicho el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, y no es solo su percepción. La liberación de condenados por corrupción, la libertad de líderes de organizaciones criminales y las garantías constitucionales que amparan a criminales condenados. Cuando estos fallos dejen de administrar justicia. Declaraciones sobre una realidad que, no de ahora, es motivo de preocupación de las autoridades. Pero sí tenemos que generar una queja
firme ante estas decisiones absurdas de algunos jueces que en estos últimos días se han evidenciado más aún. Para el constitucionalista Esteban Ron, el exceso de garantismo conspira para que las defensas abusen del derecho y los jueces se amparen en el supuesto cumplimiento de la ley, incluso si esto implica una decisión que afecte a la sociedad. Si bien la Corte Constitucional ha hecho una modulación de cada una de las garantías, tampoco es que ésta esté sistematizada. Es decir, existe una dispersión en el conocimiento de cómo se tienen que poner las garantías. Fitzpatrick, sin embargo, fue más allá. Eleva su cuestionamiento a los procesos de investigación que también generan un exceso de garantías para los procesados. Es cuando advierte el riesgo de adelantar al investigado las acciones de fiscalía. La justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella. Se pretende entonces garantizar un sistema de justicia que haga efectiva la lucha contra la corrupción y no que sea el camino a la impunidad. Y además te prestas al juego para la mala utilización de las garantías jurisdiccionales, como estas tienen efectos inmediatos y que inclusive a través de las mismas se puede recuperar la libertad. Obviamente genera un sistema, en primer lugar, de inseguridad, quita la certeza por parte de los jueces y administradores y eso también se vuelve una impunidad generalizada. Y que para resolverlo debe haber un compromiso no solo de los operadores de justicia y abogados, sino de la sociedad en general.